Hola, yo soy Rose y bienvenidos al canal Corre Video. Bueno, comencemos con la historia mientras ven el speed painting, que por cierto, él es un personaje propio mío. Y bueno, todo comienza en la primaria. Estaba en segundo, tercer grado, no recuerdo muy bien, pero estaban implementando lo que era la matemática. Yo soy muy buena en las matemáticas, pero ese tiempo me costaba mucho lo que eran las tablas de multiplicar porque me ponía muy nerviosa en ese momento, ¿verdad? Pues resulta que vamos a examen de las tablas de multiplicar. Bueno, los pongo en contexto. Para ese tiempo yo tenía dos amigas. Una, digámosle, Casimira y Clementina, ¿verdad? Entonces yo me juntaba mucho con Casimira y Clementina. No sé. Pero bueno, yo me juntaba mucho con estas dos chicas y llegó el día del examen. Yo recuerdo que el día anterior había estudiado y practicado las tablas, pero en realidad no, fue Podría ser el fin del hombre araña. pura paja, solo medio memoricé, pero no la estudié. Entonces yo dije, ¿cómo voy a hacer un examen si no la estudié? No lo sé, tú dime. Entonces yo me inventé una manera de poder decir las tablas, pero sin tener que contar y sin tener que aprendérmela en sí. No recuerdo muy bien, y sí era más dilatado que contar, eso lo recuerdo muy bien. Bueno, estamos en el examen y como les dije, mi método era acertado, pero muy dilatado. Yo ya iba haciendo los problemas, ya solo me faltaban las multiplicaciones de 3 cifras. Como recuerdo ese día. Pues bueno, está Casimira y terminé el examen. Ella no era de las que terminaba primero. Ok, todo bien. Terminé el examen y me dice, esto me ayudó, y con la mano así, y yo como que, o sea, ¿qué onda? ¿Puso algo en mi silla? ¿Hay algo en algún lado? No entiendo. Y pasó como 2 veces más diciéndome lo mismo. Gracias a esto pasé. Y yo como que... Al reto que ella sale de la sección, porque ya había terminado el examen, sale Clementina, porque también ya había terminado el examen. El tiempo pasa y yo sigo allí haciendo mi método, pero efectivo. En el punto de después de todo, ya termina la hora de clase, ya termina la hora del examen y ahora viene el recreo. Pero como la profesora sabía de que yo era bien aplicada y que solo me faltaba un ejercicio ya para terminar, me dijo, te voy a dejar unos minutos más, pero te tenés que sentar en mi escritorio. Y yo como que, ok, está bien. Llega Casimira y me da una regla. Yo me puse a pensar, ¿por qué me da una regla si el examen es de matemática, pero no es nada de geometría, no tenemos que usar forma? Ok, dije yo, tenémela, me dice, ok. Yo vi que la regla tenía como formitas en los lados, entonces dije yo, de seguro me la pasó para que le hiciera decoraciones a la página, como las niñas hacen esas cosas. Yo no, pero habían niñas que sí, entonces supuse que era algo así, pero dije como que, ok, o sea, apenas voy a terminar mi examen, no creo que me dé suficientemente tiempo para hacer decoraciones. Pero bueno, mi momento, o sea, yo estaba centrada en el método, en mi método de poder terminar ese examen. Ah, caray, eso sí me interesa. Solo me faltaba un ejercicio. Y recuerdo que mi método, igual que sumar, es algo difícil llegar a las tablas de la última, ¿verdad? La del 9, la del 8 y esa. No recuerdo muy bien la cifra, pero sí sé que llevaba 3 cifras de 8, 9, 7 y 4, creo. Y era como que, ay, Dios santo, esto es tardado. Y era más tardado que contar, lo recuerdo mucho. No recuerdo cómo era el método, pero sí funcionaba. Pues bueno, me da la regla, yo la pongo a un lado y hago el examen. Ya termino, solo me falta un dígito, pum, ya tengo la respuesta, pum, lo pongo en el examen. Bueno, me dice la profesora, puede ir a recreo. Y yo como que, ok. Sí viniste. Bueno, después de eso, básicamente voy a recreo y dije algo así como que,
Uy, qué examen más difícil, fue súper tardado. No estudié para nada. Entonces dice casi, mira, yo tampoco estudié. Y yo me quedé. O sea, ¿cómo no estudió y fue de las primeras en terminar? Tal vez sea un tonto. Pero no tanto, ¿saben? Y dijo como que... Ah. Y después viene Clementina y dice, no, yo ya no puedo más con esto. Les juro... Perdón por eso, pero mis vecinos estaban haciendo, ya saben, lo único que saben hacer en su vida. Les juro que fue como telenovela, yo en plan de que... ¿Qué está pasando aquí? Entonces dice, yo ya no puedo más con esto, le voy a decir a la profesora. Y yo... Así es que era de de quien estabas enamorada, maldita lisiada. ¡De mí, Narciso! ¿A decirle qué? O sea, ¿qué? Y se va corriendo a decirle a la profesora, me mandan a llamar a mí. Y en plan de ¿qué está pasando? Entonces dice la profesora, se copiaron en el examen. Y yo como que, ¿qué? Aquí está la regla, que lo compruebe. La regla que ya me había pasado, yo no la había notado porque me la pasó de espalda. La regla en la parte de atrás tenía todas las tablas de multiplicar. Entonces era tan fácil solo como fijarse y poner el número, fácil. Entonces yo me quedé... Ah, primero me sentí bien babosa porque no me fijé en la regla, en todo el día, en todo el pinche examen no me fijé que era la regla donde tenía las tablas. Incluso la tuve en mis manos y no me fijé que tenía las reglas de multiplicar. Entonces fue como que, demonios, y ahora me inculpan a mí porque a último momento la Casimira me pasó la regla con las tablas de multiplicar y ahora yo tengo la culpa porque yo no me fijé antes. Entonces dice la profesora, ok, con mirada malévola vamos a llamar a sus padres y vamos a hablar con ellos. Y o sea, para mí eso era muy guapo porque nunca me había copiado en un examen, todos mis exámenes eran 100 de 100. No entiendo cómo funcionaba eso de los 100 de 100 porque no sé cómo era el acumulado, pero los exámenes valían 100. Siempre sacaba 100 de 100, a lo mucho 98, pero siempre iba bien y nunca había ningún problema, nunca me había metido en problemas como para que llamaran a mis padres y era como que mi madre se va a enojar y me van a castigar y nunca me han castigado y eso, yo era la niña bien. En eso llega mi madre porque me llegaba a recoger y llega con mi cuñado en ese entonces y llegan en el carro. Entonces le dicen de que me copié y ellos me quedan así como que, así con esa mirada de decepción, ya saben, como que... Pero bueno, dice, para solucionar este problema vamos a volver a hacer el examen. Y yo como que... ¿Saben cuánto dilaté en esto como para volver a pasar por eso? Y era como... Ay, no, mejor expúlsenme. ¿Acaso no lo viste venir? Y bueno, terminé haciendo el examen de nuevo. Como resulta, mi método no era sumar, porque recuerdo muy bien que no era sumar. Mi método era tan perfecto que si yo ya había pasado por ese punto o ese dígito, yo ya me lo sabía. No es que me supiera las tablas porque no me las sabía, pero sí era el método. Mi mente es superior a la de los demás. Ok, entonces yo comienzo a hacer el examen, ya todo lo hago fácil, vengo y rectifico muchas veces cada respuesta y solo les quedaba viendo y estaban como enojadas. Yo como que, y yo, ¿por qué? O sea, ¿por qué enojadas conmigo? Y ok, hice el examen y pasó otra vez el mismo punto que era el que me estaba matando en el primer examen, porque era el mismo examen. Una pequeña pausa para recordarles mis redes sociales y seguirme y no apartarse del contenido. Tengo menciones abiertas. En este momento están apareciendo 2 dibujitos de unos seguidores que también les recomiendo que vayan a darle mucho amor y digan que vienen de mi parte. No lo volvieron a repetir. Ese maldito punto yo decía, ay Dios, que me salga bien, que me salga bien. Y estaba yo con mi método, pero como yo sé que fue el ejercicio que más me costó y más tiempo me llevó, yo sabía la respuesta que me había dado. Porque dije, si pasé como 10 minutos en un ejercicio, a ley me tenía que haber memorizado la respuesta. Y era con mi método, sin haber tenido que usar la bendita regla que ni cuenta me había dado que tenía las reglas de multiplicar. Puse el número y crucé los dedos. Entregué el examen, la profesora fue como que solo... ¡Pum! 100 de 100. Se quedaron asustados porque yo demostré que aunque no me sabía las tablas y usé mi método, salí bien.
El papel lo decía, salí bien. Mi manera es la manera de los dioses. Y sí, como podrán saber, Casimira y Clementina reprobaron el examen. Todo fue porque usaron la bendita regla y la Clementina se sintió mal consigo misma y me quiso involucrar a mí cuando yo no tenía nada que ver. Y o sea, siento que ok, se copiaron, ya es cosa de ella. Pero, y tal vez la idea no fue de ella, porque la regla era de Casimira, no de Clementina. Y Clementina fue la que fue a poner fue a hablar con los maestros. Pero digo yo, o sea, está bien que se copien, ya es cosa de ella. Pero me tenía a mí, que yo ni sabía el trato que ellas tenían, no sabía de la regla, no sabía de nada. No sé si por burra, por menta, por qué, pero no me di cuenta en ese momento. Y no me copié y me siento bien por no haberme copiado en ese momento. Y usar mi método. Está bien si se copian, ya es cosa de ustedes son los que pierden porque al final de cuentas son ustedes los que no van a saber la respuesta al final. Y estudien mucho antes de los exámenes porque el método era difícil, era efectivo, pero era muy difícil. Creo que era más fácil haberme aprendido las tablas. Cuánto lamento esos días. Pero bueno, eso fue todo. Y eso fue todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, el dibujo estará en mi Instagram para que lo vayan a checar. Ya estará completo. Y suscríbanse, activen la campanita. Escriban en los comentarios qué es lo que quieren en el próximo vídeo, que estaremos hablando de más chismecitos, cositas y dibujitos. Bye.